Buenos días, mis queridos alumnos. Seguimos con el tema de las fuentes accesorias de las obligaciones. Estudiamos en primer lugar el enriquecimiento sin causa, luego estudiamos el fenómeno de la buena fe y nos corresponde estudiar ahora la teoría del abuso de los derechos, sistematizada en nuestra jurisprudencia a través de unas sentencias de la Corte Admirable de 1938, donde fue ponente el doctor Arturo Tapia Spilonieta, que recoge toda la teoría de Luis Josserand, que sistematizó en su opúsculo de la relatividad de los derechos todo lo que tiene que ver con la concepción de ese abuso del derecho. De manera que en la práctica no existen normas típicas ni en el Código Civil, ni en el Código Mercantil, ni en el Código Laboral, y tampoco en la contratación administrativa, que nos lleven ni a definir ni a desarrollar el principio. Pero sí existen, como lo veremos en el transcurso de la charla, muchas disposiciones de las cuales emerge este fenómeno como un principio fundamental del derecho y que nosotros aplicamos como fuente accesoria de las obligaciones. De manera que empecemos con la concepción del abuso de los derechos. Cuando una persona obra en ejercicio de un derecho subjetivo suyo y causa un daño a otra persona, ¿será que está obligado a resarcir el perjuicio? Dicho de otra forma, dentro de mi predio cavo un hueco profundo para hacer una piscina en el lindero del fondo del inmueble que está pegado a la pared divisoria del predio del vecino, y como consecuencia de mi actitud se derrumba el muro y se fracturan las paredes de la casa del vecino. ¿Estoy obligado a responder? O de pronto en mi predio hago un pozo profundo, un pozo artesiano para sacar agua, y lo hago tan profundo, para buscar el agua sale mucha agua, pero seca los pozos artesianos de mis vecinos. Estoy en mi derecho, pero he causado daño. ¿Será que estoy obligado a resarcir los perjuicios? Este fenómeno plantea un dilema, y el dilema es relativamente sencillo. En materia de la aplicación del derecho, debemos dar prelación, debemos dar preferencia al derecho objetivo, o lo debemos hacer con el derecho subjetivo. Les pongo un ejemplo, con el derecho de propiedad. El derecho objetivo de propiedad podríamos considerarlo como esa potestad, esa facultad que tiene el dueño de una cosa de gozar, usar, disponer de ella, aún arbitrariamente, porque eso es lo que refiere, palabras más, palabras menos, el 669 del Código con relación al dominio. Y si en ejercicio de ese derecho causo daño, porque hablo del fenómeno subjetivo del dueño que en su predio o con sus patrimonios o con sus bienes ejecuta conductas que generan daño a otras personas, ¿será que procede el resarcimiento del perjuicio? Hay quienes manifiestan que se trata de dar prelación al derecho objetivo y no de dar prelación al derecho subjetivo. ¿Cuál de los dos derechos debe prevalecer? ¿El derecho en potencia, que es el objetivo, o el derecho en acto, que es el subjetivo? Yo pienso que no se trata de la preeminencia de ninguno de los dos, porque ambos coexisten de tiempo inmemorial. Se trata simplemente de enfrentar al propietario, al titular del derecho, con una serie de normas, porque nuestros derechos llegan hasta donde llegan los derechos de los demás. De manera que desde este punto de vista existe una línea invisible, una línea imperceptible que regula mis derechos, línea que no puedo traspasar siempre y cuando al hacerlo vulnere
los derechos de las demás personas. De manera que desde este punto de vista pienso que es perfectamente aplicable el principio de Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz, es fundamental. Mis derechos llegan hasta donde llegan los derechos de los demás. Y esta teoría es la que encuadra con la teoría de la relatividad de los derechos. Vale decir, mis derechos no son absolutos, mis derechos son relativos. Los derechos son productos sociales. Los derechos surgen en virtud de la organización de la comunidad, en virtud de la organización de la sociedad. Y lo que hizo Josserand fue aplicar la teoría de la relatividad de los derechos de Albert Einstein para hacerla procesar dentro de las fuentes sociales y dentro del derecho. De manera que desde ese punto de vista, si en el mundo material los derechos son relativos, todo cambia, todo se transforma, la materia continuamente se transforma, ¿por qué no dentro de la vida del derecho? El derecho cambia, el derecho se acomoda a las actuaciones humanas, el derecho se acomoda al devenir de la civilidad, de manera que desde este punto de vista se considera que los derechos, repito, como productos sociales, son derechos que tienen una finalidad. Y esa finalidad y esa naturaleza de los derechos no es propiamente objetiva, es subjetiva en la medida en que mis derechos deben también respetar los derechos de los demás. ¿De dónde dimana el principio del abuso del derecho? Hay quienes van hasta el fenómeno del derecho romano para sistematizar la teoría. Creo que los romanos no presentaron una teoría completa sobre el abuso del derecho. Los romanos lo que hicieron fue aplicar determinados principios a determinadas situaciones para considerar que los derechos son relativos. Y si nosotros vamos a esa teoría del abuso de los derechos, encontramos que hay unas personas que son partidarias de ella y hay otras personas que son contrarias a la teoría. Podemos decir entonces que tenemos partidarios de la teoría del abuso de los derechos y tenemos adversarios de la teoría del abuso de los derechos. Repito, no tuvo una consagración típica ni categórica en el derecho romano, simplemente surge como una serie de principios. Permítanme introducirlos al tema. Hablemos de los adversarios de la teoría y presentemos sus pareceres. Hay una famosa sentencia de Gallo que dice lo siguiente: quien de su derecho usa, se presume que a nadie causa mal. De manera que podríamos advertir que Gallo es uno de los adversarios de la teoría, porque simplemente manifiesta que cuando una persona usa su derecho, se presume que a nadie hace mal. Hay otra frase, otro principio de Paulo que manifiesta lo siguiente: ninguno causa daño salvo el que hace lo que no tiene derecho de hacer. Y hay un tercer principio o un tercer fundamento de Ulpiano que manifiesta que quien usa de su derecho a nadie lesiona y por tanto a ninguno causa daño. Si ustedes analizan estos criterios en forma aislada y luego los confrontan con el digesto de Justiniano, en donde se toman como tales y se desarrollan en distintos libros del digesto, particularmente en el libro 50 y particularmente en el libro 10 del digesto, encontramos que esa teoría, si bien no tiene una sistematización, sí se recoge.
nemo videtur dolo facere qui suo iure utitur. No comete dolo quien usa su derecho. Non videtur bin facere quio suo iure unitor et ordinaria actione experitur. No hace violencia quien usa su derecho y aprovecha una acción ordinaria. De manera que podríamos encontrar famosos jurisconsultos que se manifiestan totalmente contrarios a la teoría del abuso del derecho. Si hay un derecho que se consagra en la legislación a una persona, ¿por qué esa persona al usarlo y al gozarlo va a abusar de él? Por el contrario, tenemos partidarios desde la misma época del derecho romano de la teoría del abuso del derecho. Encontramos, por ejemplo, la frase atribuida a Cicerón, donde se manifiesta que sumum jus summa injuria, a la máxima injuria el máximo derecho. El otro principio que también encontramos en el derecho romano manifiesta que meli enim nostro iuri uti non debemos, no debemos hacer mal uso de nuestros derechos. Y por último, tal vez el principio cumbre que todos entendemos y conocemos, malitis non est indulgendum, no debe tenerse indulgencia con la malicia. De manera que desde ese punto de vista podrán ustedes encontrar adversarios de la teoría del abuso del derecho y partidarios de la teoría del abuso del derecho. Lo cierto del fenómeno es que en la mayoría de las legislaciones se ha consagrado como un principio general, partiendo de la concepción romana no sistematizada hasta nuestros días. Se considera que las personas que tienen derechos objetivos, que se convierten en derechos subjetivos por su uso, goce e inclusive por su disposición, no deben hacer mal uso de ese derecho. Y si lo hacen, el fenómeno no es simplemente de transgresión de un principio moral. El fenómeno va mucho más allá, porque el fenómeno genera una responsabilidad. Y dentro de nuestro criterio jurídico y dentro de la aplicación de nuestra legislación, ese ir más allá implica una responsabilidad civil extracontractual. El que abusa de su derecho está obligado a responder desde el punto de vista contractual, porque lo establece la ley, cuando es una fuente principal, como en el derecho mercantil, o desde el punto de vista extracontractual, o desde el punto de vista inclusive de la validez de los actos o los contratos, como en el derecho administrativo, frente a ese uso indebido. Louis Josserand, como les dije al principio, fue la persona que sistematizó la teoría del abuso de los derechos. Escribió un opúsculo denominado Del espíritu de los derechos y de su relatividad. Tomó como fundamento los principios de la relatividad de Einstein, explica la teoría y manifiesta que se debe aplicar al fenómeno de la ciencia jurídica, en donde los principios son principios de cohesión social. De manera que permítanme introducirlos a la teoría en la medida en que Josserand manifiesta todos los derechos son relativos, todos los derechos son derechos que tienen una finalidad, esa finalidad desde el punto de vista de su naturaleza y desde el punto de vista de la conservación del Estado prima sobre su aplicación, porque garantiza el orden social, porque cohesiona la comunidad, porque cohesiona la sociedad. Y al decir que son relativos, simplemente implica que en su ejercicio se deben tener en la cuenta los derechos de los demás. Quiero leerles un párrafo, no muy largo, de lo que expresa Josserand en este sentido, para que ustedes aterricen la teoría. Dice Josserand, el fenómeno es supremamente interesante. Dentro de los límites materiales de su dominio, parece pues que el propietario
todo le sea permitido. Puede hacer lo que bien le parezca. El carbonero es amo de su casa. Sí, pero entonces, ¿qué será de los derechos iguales de los propietarios vecinos? ¿Serán ahogados, degollados por el propietario tiránico? Como lo ha demostrado Yering en Páginas Definitivas, ¿le será entonces permitido al propietario hacer imposible la vida alrededor suyo y muy lejos a la redonda? ¿Será que podrá establecer un matadero que apestará el aire circunvecino? ¿Será que podrá montar una fábrica cuya explotación conmoverá el suelo y cuyas emanaciones harán impracticable cualquier cultivo? ¿Será que podrá cavar un hoyo profundo en su lindero y hará hundirse la casa del vecino? Obrando así, permanecerá estrictamente dentro de los límites de su propiedad. Podrá decir, pues, si los vecinos protestan: feci sed jure feci, os he ahumado, asfixiado, arruinado, pero todo con justicia, y debéis daros por satisfechos. He aquí, por ejemplo, un propietario que levanta sobre su casa una inmensa y voluminosa chimenea, no para su uso personal, porque la chimenea no da tiro, es falsa, sino para oscurecer la morada del vecino. En vano pretenderá que tiene derecho de hacer en su casa lo que le parezca. En vano clamará: feci sed jure feci. El tribunal le intimará la orden de demoler la falsa chimenea levantada sin interés serio y legítimo. Y esta es la decisión ya desde 1855 que había promulgado la Corte de Colmar. Hay individuos que litigan por placer. Raza inmortalizada por Racine es una de sus comedias más sorprendentes de las que se hayan escrito. Hay otros que litigan por necesidad, que por espíritu de rencor, de venganza, adelantan contra alguno de sus parientes, por ejemplo, contra la suegra, una serie de pleitos vejatorios que denotan en ellos un espíritu sistemático, una voluntad de persecución. Y hay una tercera categoría, integrada, dice Josserand, por los maestros cantores, que esperan mediante la amenaza de una acción, de una queja, de una denuncia, arrancar a su víctima fuerte suma. Todos estos no se limitan a ejercer su derecho, sino que de él abusan, porque lo hacen apartarse de su destino y de la adaptación y de sus fines, lo vuelven ilegítimo. Otro ejemplo, sigue diciendo Josserand, que es común, es el del comerciante que, colocado en estado permanente de oferta para con el público, como un hostelero, como un fondista, como una persona que tiene un establecimiento de comercio, rehúsa sin motivo a un cliente la entrada al establecimiento. No le gusta la cara de ese cliente. Nassus tuus micu displacuit, como dirían los romanos. La faz tuya, tu rostro, no me complace. Comete entonces un acto ilícito, abusa del derecho que le pertenece, aunque no le pertenece del todo, abusa del derecho de escoger a sus clientes, será responsable de los daños y los perjuicios en provecho de la víctima del rechazo. De manera que ustedes pueden entender del párrafo que les acabo de leer que lo que hace Josserand es sistematizar la teoría, poner de presente que los derechos son relativos, enseguida también poner de presente que los derechos cumplen una función social desde el punto de vista de su naturaleza, porque tienen como finalidad la cohesión de la comunidad. En Colombia, la teoría fue recogida, tal como lo dije antes, en una sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia de fecha 21 de febrero de 1938. La pueden encontrar ustedes en Jurisprudencia y Doctrina, tomo 9, número 103,
de 1980, páginas 547 y siguientes. En esa sentencia, el doctor Arturo Tapia Spilonieta, magistrado de la Corte en la Corte Admirable, desarrolla toda la teoría de Luis Josserand, la aplica al fenómeno colombiano y manifiesta que en Colombia se aplica la relatividad de los derechos. Para nosotros, reitero, los derechos productos sociales son relativos. Hasta allí el fenómeno es claro. ¿Será que esa concepción, que es una concepción doctrinaria e inclusive jurisprudencial, ha tenido discusión, tráfico jurídico, controversia? La persona que más ha criticado esa teoría de Josserand es Planiol. Toma como fundamento el principio del abuso de los derechos y lo critica, manifestando también, como lo hacían algunos tratadistas romanos, que la persona que usa y goza, e inclusive la persona que dispone de su derecho, no puede abusar de él. Y por tanto, enfrenta la teoría con una crítica. Manifiesta en un párrafo sencillo, para que ustedes puedan entender ese fenómeno, que es indiscutible que existen casos en que el daño voluntariamente ocasionado a otra persona no produce para su autor ninguna responsabilidad. Y así es normalmente, pero cuando la persona obra en el ejercicio de un derecho, siempre se ha admitido que aún en esas circunstancias cabía dentro de tales o cuales condiciones y que la responsabilidad por el daño es una responsabilidad excepcional. De manera que en la práctica teórica, en la teoría, nos debatimos en acogerla, el fenómeno del abuso de los derechos, o en criticarlo. Pero, ¿cuál es la medida que nosotros debemos tener para avanzar más allá en el estudio de la naturaleza del principio? Tenemos que encontrar cuáles son los criterios de apreciación de la teoría del abuso del derecho. Y para eso tenemos 4 en particular. Hay un criterio que informa la teoría, que dice que se aplica la teoría cuando se obra con un fenómeno intencional. Si la persona obra con perfecta intención de causar un perjuicio, de causar un daño a otra persona y ejercita su derecho para hacerlo, ese criterio intencional que es guardadas proporciones similar al dolo. No quiero referirlo propiamente dentro de la culpa, ni tampoco dentro de la culpa grave, sino dentro del fenómeno de la intención. Usar, gozar de un derecho con intención para perjudicar a otro. De manera que ese criterio intencional, dicen en materia de teoría, hace surgir el abuso de los derechos. Otras personas aplican el criterio no intencional y manifiestan: no se requiere de la intención para incurrir en el abuso del derecho. Se requiere simplemente en que se produzca el uso y el goce contrario a los derechos de los demás, sin necesidad de intención, sin necesidad de dolo, sin necesidad de ese fenómeno intencional, y se produce el daño. De pronto, cuando cavo el hoyo para hacer la piscina en mi predio, no quiero causar la ruina de las paredes del predio vecino, pero sin embargo mi actitud causa y genera un daño. Por tanto, se aplica el criterio del abuso del derecho y procedería el resarcimiento de los perjuicios. El tercer criterio es el criterio de la finalidad de los derechos, que es propiamente el criterio patrocinado por Josserand, cuando manifiesta que los derechos
antes que cualquier otra cosa, son productos para la cohesión de la sociedad, para la cohesión de la comunidad, que cada derecho tiene un fin y desde el punto de vista de la naturaleza no se debe considerar solo el espíritu del derecho, sino la finalidad del derecho. Y si esa finalidad del derecho atenta contra los derechos de los demás, porque los lesiona, porque los altera, el solo fenómeno de hacerlo produce el abuso del derecho. Y por último, tenemos el criterio de la culpa, que es la medida consagrada en nuestro Código Civil en el artículo 63, que es la referida en materia de responsabilidad civil contractual en el 1604, que es la referida en materia de responsabilidad civil extracontractual en el 2341. El que con culpa comete un daño es obligado a resarcir el perjuicio. De manera que si aplicamos el fenómeno del criterio de la culpa, tendríamos que si al usar el derecho se obra con culpa leve, con culpa lata o con culpa levísima, habría necesidad de aplicar la teoría del abuso del derecho. 4, en síntesis, entonces, los criterios para advertir o para apreciar la teoría del abuso del derecho. En primer lugar, el criterio intencional. En segundo lugar, el criterio no intencional. En tercer lugar, el criterio del abuso de los derechos como derechos que tienen una finalidad social. Y por último, el criterio de la culpa. Con estos 4 criterios podemos analizar y entender el fenómeno de la teoría. Pienso que en Colombia la persona que sufre un perjuicio causado por alguien que en forma anormal desarrolla un derecho subjetivo suyo puede instaurar, con base en el principio del abuso de los derechos, una de 2 acciones. En primer lugar, una acción que pretende el resarcimiento del daño sufrido, una acción que pretende el resarcimiento del daño ocasionado. Es una acción de reparación, una acción indemnizatoria, una acción que se traduce finalmente en una condena con una medida de dinero. Es una acción que encuadramos dentro de la teoría de la responsabilidad civil o de la responsabilidad laboral o de la responsabilidad administrativa, sea contractual o extracontractual, pero es una acción de resarcimiento de perjuicios. Creo que, en segundo lugar, esa persona tiene una acción para que cese la conducta generadora del daño. Esa no es una acción de reparación. Esa no es una acción de indemnización. Esa es una acción declarativa, en donde el juez de la República reconoce que hay un abuso y ordena a la gente que cese el abuso. En principio, esas serían las 2 acciones que podríamos ejercer en Colombia frente a nuestra teoría. Analicémoslas brevemente. En primer lugar, la teoría de la responsabilidad desde el punto de vista legal, sea civil, sea laboral, sea administrativa. Más adelante daré los ejemplos. Y en segundo lugar, el fenómeno de la acción de la declaración del abuso para que cese. Si analizamos la teoría de la responsabilidad, pienso que lo que hacemos en la práctica es cambiar los elementos de la responsabilidad civil, que ustedes los conocen hasta la saciedad, la culpa, el daño y el nexo causal. Aplicamos los criterios ya referidos y encontramos que frente al desarrollo del abuso del derecho, cambiamos la culpa por el abuso del derecho. De manera que el primer elemento sería abuso del derecho medido con cualquiera de los 4 criterios ya señalados. Ese abuso del derecho produce un daño y hay una relación de causalidad entre el abuso del derecho y el daño.
O sea, el daño se produce porque hay un ejercicio abusivo del derecho. Y sin ese ejercicio abusivo del derecho no se hubiere producido el daño. De manera que tanto el primero como el segundo están vinculados por un nexo de causalidad. La aplicación de la teoría y cómo enfrentamos o cómo desarrollamos el abuso del derecho desde el punto de vista del resarcimiento del perjuicio no implica sino aplicar el fenómeno de la responsabilidad civil, laboral, mercantil y demás con la situación del abuso del derecho. En segundo lugar, la segunda acción que les he mencionado es aquella que pretende que cese la conducta generadora del daño. Es la que he denominado la actio de abusis indebiti, o sea, la acción por el abuso indebido. Y parto de una premisa legal. El artículo 8 de la Ley 153 de 87, que tanto me han oído ustedes mencionar en estas charlas sobre las fuentes accesorias de las obligaciones. Porque entendemos, ustedes lo conocen, ustedes lo saben, que en Colombia existen fuentes principales derivadas de la aplicación del 1494 y fuentes accesorias. Las fuentes accesorias surgen del artículo 8 de la Ley 153 de 1887, cuando expresa que si no hay una norma exactamente aplicable al caso de controversia, se aplica a la doctrina constitucional, se aplica primero la analogía, luego la doctrina constitucional y luego los principios generales del derecho. Y como el abuso del derecho se mira, se entiende como un principio general, entonces tendríamos que aplicar. Para mí, en rigor, esa disposición del artículo 8 de la Ley 153 de 1887 es la que hace surgir la actio de abusis indebiti, o sea, repito, la acción del abuso indebido que se debe otorgar no a quien sufre un daño patrimonial como resultado del ejercicio en donde una persona hace de un derecho subjetivo suyo. No, esta acción tiene por objeto conseguir que cese la actuación de la gente, cese esa actuación que genera daño y se elimine el abuso generado por la conducta del actor. De manera que no se produce dentro de una relación contractual, ni dentro de una relación negocial, ni dentro de una relación legal, contrato, cuasicontrato, delito, promesa unilateral de la persona que se obliga, sino simplemente del abuso del derecho que ejecuta una persona frente a otra persona. Podríamos entonces criticar la acción al pensar lo siguiente: acción de abuso indebido. ¿Será que existe un abuso debido? Porque si hablo del abuso indebido, contrario sensu, presento la tesis del abuso debido. ¿Y qué significa que una persona abuse de un derecho, pero tenía la posibilidad de hacerlo? Y en esta medida podríamos dar razón a los adversarios de la teoría cuando manifiesta que quien usa y goza de su derecho, pues solamente se afecta él mismo si no causa lesión a nadie. Les doy 2 o 3 ejemplos. Soy dueño del caballo clavileno, negro, azabache, con una estrella blanca en la frente, campeón de paso fino colombiano, de 5 años de edad que ustedes conocen. Es mío, está dentro de mi patrimonio. El caballo vale 100, 200 millones de pesos. Es un bien cuantioso. Lo exijo al máximo. Lo monto y lo exijo al máximo. Y como lo exijo tanto, el caballo sufre un ataque cardíaco y el caballo muere. ¿Será que muere por mi conducta de haberlo exigido al máximo? No me cabe la menor duda. ¿Podría yo hacerlo? Claro que sí. Lo puedo hacer porque la única persona que podría derivar pérdida del deterioro o de la desaparición del caballo es el propietario y yo soy el propietario.
De manera que frente a esa situación podría considerar que existe un abuso indebido. En situaciones normales, en situaciones comunes y corrientes de la vida, no tendría por qué exigir el caballo para causarle ese daño. Segundo ejemplo, pensemos en las carreras de Fórmula 1, muy especializadas. Pensemos en que los pilotos hacen pruebas con sus carros y exigen los motores de los carros para conocer su comportamiento. Y muchas veces lo que entendemos es que en las prácticas se rompen y se fracturan los motores de esos carros veloces. ¿Será que se causa daño al motor? Pues claro, el motor se pierde, el motor se fractura, el motor hay que repararlo si se puede reparar, qué sé yo, no sé. Y entonces, ¿será que hay un abuso indebido? Pues lo cierto es que el piloto de pruebas, el piloto pone el motor de su carro en prueba y lo exige de tal forma que lo rompe y seguramente no tiene reparación. Entonces se ajustan, se hacen los cambios pertinentes al motor para que pueda tener un óptimo desempeño. Podría entonces yo manifestar que frente a ese fenómeno puede existir un abuso debido en la medida en que el propietario, sin causar daño a otra persona desde el punto de vista patrimonial, afecta su activo, porque ese activo desaparece, sufre una pérdida, sufre un demérito, y él lo ha querido. Esa situación es intencional. O no me digan que exigir al extremo el caballo no es una actitud intencional, y exigir al extremo el motor del carro de Fórmula 1 no es una actuación intencional. De pronto podría decir, bueno, no importa la intención, allí hay un fenómeno de abuso. Esa no es la medida que nos corresponde estudiar en la acción de abusus indebiti. La que nos corresponde estudiar es cuando una persona en ejercicio de un derecho causa un daño a otra, lo lesiona, lo deteriora, lo denigra. Por ejemplo, no constituirá fenómeno de abuso del derecho la situación en virtud de la cual los padres no le proporcionan a su hijo infante las vacunas para liberarlo de las enfermedades. ¿Y no será que si el muchacho que no se encuentra vacunado por la intención o por la no intención de sus padres sufre la afección de la poliomielitis y queda paralizado, no podríamos entender que hay un abuso del padre frente al fenómeno del hijo? ¿Será que el poder de corrección que tienen padre y madre con relación a la crianza de los hijos les permite lastimarlos, herirlos, afectarlos e inclusive causarles lesiones? No estoy hablando del fenómeno delictual, porque hemos visto en muchos casos cómo personas que tienen derecho causan lesiones, inclusive fatales. El feminicidio es un delito, en donde el hombre lesiona a su esposa, lesiona a su mujer, el uxoricidio. Aquí estamos hablando no del fenómeno del tipo delictual, sino del exceso en el poder de crianza, el exceso en el poder de corrección. ¿No será que abusa del derecho el sargento que hace cometer a los reclutas sobre pretexto de disciplina, sobre pretexto de reglamento, sobre pretexto de carácter, labores infamantes que denigran y que atentan contra su honra y contra su fenómeno de libre disposición a los actos normales de la vida en condiciones de dignidad? ¿No será que la privación de alimentos a un menor de edad, sobre pretexto de disciplina, genera un abuso del derecho? O sea, en términos sencillos,
lo que simplemente advierto es que fuera del resarcimiento patrimonial, en donde llegamos a la acción de responsabilidad en materia del abuso del derecho, con un claro carácter y con una clara naturaleza pecuniarias, el fenómeno que plantea la actio de abusis indebiti es distinto. Es el fenómeno en virtud del cual se usa, se goza, se desarrolla un derecho y con ese uso, gozo y desarrollo se causa una lesión. ¿A quién? Pues a la persona que está vinculada con el derecho. La ley consagra derechos a los padres frente a los hijos y consagra también derechos a los hijos frente a los padres y también obligaciones. Lo mismo sucede y podría suceder en materia de la milicia, en materia de la organización castrense, podría suceder en materia de la relación matrimonial y demás. Lo cierto de este fenómeno es que en virtud de la actio de abusis indebiti, la persona afectada tendría la posibilidad de acudir a los jueces de la República para hacer que cese el perjuicio. ¿Cuáles serían las características de la actio de abusis indebiti? Pienso que serían, desde el punto de vista sustancial, 4 características. En primer lugar, es una acción personalísima. En segundo lugar, es una acción que carece de contenido patrimonial. En tercer lugar, es una acción de condena. Y en cuarto lugar, es una acción subsidiaria. ¿Por qué es una acción personalísima? Solamente está legitimado en la causa para intentarla, legitimación activa en la causa, quien sufre la lesión, quien sufre en su fuero interno, quien sufre en su actividad normal de vida o en el desarrollo de su trabajo, puesto que dicha lesión, aunque no causa una afección económica, sí causa un menoscabo moral. De manera que desde ese punto de vista, esa acción es una acción personalísima. No surge típicamente del contrato, del cuasicontrato, del delito, del cuasidelito, de las fuentes principales. Simplemente surge del abuso indebido de un derecho que la ley ha consagrado a una persona o que el contrato ha consagrado a uno de los contratantes. En segundo lugar, esa acción no tiene contenido patrimonial. La acción no pretende el resarcimiento de daños y perjuicios. No los cuantifica, no los prueba, no los determina. No hablamos de daño emergente, no hablamos de lucro cesante, no hablamos de daño moral. Hablamos simplemente de que no hay una compensación. Hablamos de que no hay una reparación in natura, puesto que el daño que se causa, si bien genera un detrimento, no tiene una connotación patrimonial, sino que tiene una connotación desde el punto de vista interno, de manera que esa acción no tiene un contenido patrimonial. ¿Cuánto vale el ser vejado en su autoestima por una persona que tiene, en virtud de una relación legal, un principio de autoridad? ¿Cuánto vale para ese soldado ser vejado? ¿100, 200, 1000, 1.000.000? ¿No será que el fenómeno fundamental de esa situación es que debe cesar el abuso, debe cesar esa vejación, por decirlo de alguna forma, o ese daño? Es entonces una acción de condena, en donde se pretende que el juez de la República reconozca el abuso indebido y profiera una sentencia que obligue a la gente, que en este caso es el demandado, a cumplir la determinada prestación en favor del demandante. No hacer, no lastimar, no generar abuso. No es una prestación de dar con contenido patrimonial, ni es una prestación de hacer con contenido patrimonial. Se pretende que la sentencia reconozca el derecho que tiene la persona a no ser demeritada, no ser ofendida, no ser vulnerada, no ser lastimada en su fuero interno o en su propio cuerpo o en sus normales situaciones de vida. Pero eso es lo que se pretende con esa sentencia. Por último, es una acción subsidiaria.
¿En qué medida es una acción subsidiaria? Saben ustedes, lo entendemos hasta el cansancio, que las fuentes accesorias de las obligaciones son subsidiarias. O sea, no las aplicamos si existe la posibilidad de aplicar una fuente principal. Toda la teoría de la aplicación de las fuentes accesorias se encuentra con una limitante. ¿Cuál es esa limitante? Si hay una fuente principal, opera la fuente principal. Si no hay fuente principal, opera la fuente accesoria. Lógico, dirán algunos de ustedes, en legislaciones como la suiza, en legislaciones como el Código Suizo de las Obligaciones, en la austríaca, en la alemana, y por qué no decirlo, en el Código Mercantil en Colombia, se concede la entidad de fuente principal de las obligaciones al fenómeno de la buena fe, al fenómeno del enriquecimiento sin causa, al fenómeno del abuso del derecho. Si existe como fuente principal, se aplicará como fuente principal en sus dos concepciones, las que he mencionado. Si no existe como fuente principal y no hay forma aplicable, para mí es claro y es perfectamente posible que la persona que sufre esa alteración producto del uso indebido, del mal uso, del fenómeno del mal goce del derecho, pueda acudir a un juez de la República para que el juez de la República establezca esa situación de condena. Los tratadistas europeos manifiestan que la teoría, el principio del abuso del derecho, no es absoluto. O sea, ellos se expresan frente a determinados derechos y al referirlos dicen que no opera el abuso del derecho. Si ustedes leen a Josserand, a Planiol, a Ripert, a Massot, citan como ejemplo los siguientes: el derecho de los ascendientes, padre-madre, a oponerse al matrimonio de sus hijos mayores de edad; el derecho que tienen los padres de negar su consentimiento para el matrimonio de sus hijos menores de edad; y el derecho que tienen los padres a desheredar sus hijos. Fenómenos que, de paso se ha dicho, no tienen aplicación en Colombia, puesto que los padres no pueden oponerse al matrimonio de sus hijos mayores. Eso es lo que dice el artículo 116 del Código. E inclusive, si los padres o el curador general o especial de los menores adultos no prestan su consentimiento para el matrimonio, no se vicia el matrimonio, sino que se generan otros efectos como la viabilidad del desheredamiento o la revocación de las donaciones por causa de matrimonio. Lo mismo sucede con la figura del desheredamiento. Esa situación en donde el padre le dice a la hija que la deshereda porque se ha casado contra su voluntad o porque se ha casado contra su voluntad con determinada persona, no tiene aplicación en Colombia. Para el desheredamiento se requiere que se demuestre la condición de indignidad señalada en el artículo 1266 del Código Civil. De manera que, de pronto, podríamos considerar que en Colombia no cabe la aplicación de la teoría del abuso de los derechos solamente en unos casos muy puntuales que clasifico de la siguiente manera: el derecho que tiene el propietario de la heredad a la que penetran las ramas o las raíces de un árbol sembrado en propiedad vecina, de cortar las ramas tendidas sobre su terreno y las raíces que lo invadan. Eso es lo que dice el 999 del Código Civil. El derecho del comunero a pedir la división o la venta de la cosa común, que está consagrada en el 2322. Dice el Código que nadie está obligado a permanecer en indivisión. Y por último, el derecho que tiene la persona que ha pagado por error
de repetir lo pagado. El que por error hace un pago y prueba que no lo debía, tiene derecho a repetir lo pagado. De manera que de pronto pienso que en esos tres casos se daría la situación de la no aplicación de la teoría de los derechos. Este principio tiene consagración, por ejemplo, en el Código Civil italiano, tiene consagración en el Código Civil alemán, tiene consagración en el Código Civil chino, inclusive. De manera que en esas legislaciones el fenómeno del abuso del derecho se consideraría como una fuente principal y no como una fuente accesoria. Me remito al mismo ejemplo que siempre traigo a colación, que es el 830 del Código Mercantil, cuando esa disposición establece claramente que en materia mercantil, quien abusa de un derecho subjetivo suyo en virtud de una relación contractual o en virtud de una relación extracontractual, compromete su responsabilidad de manera expresa y por tanto está obligado a la reparación. O sea, el Código de Comercio, en virtud del artículo 830, manifiesta, considera, entroniza el principio del abuso del derecho como fuente principal de las obligaciones mercantiles y manifiesta que si en ejercicio de una relación contractual mercantil o extracontractual se generan daños, la persona que es el agente de ese daño en ejercicio de su derecho está obligado a reparar el derecho. Al principio de la charla les dije que en Colombia no existe como una especie de sistematización frente al fenómeno de la teoría, frente al fenómeno del principio. Pero sin embargo, sí quiero darles algunos ejemplos, quiero que ustedes los tengan muy presentes, quiero que anoten la referencia que hago a cada una de las disposiciones del Código Civil en donde de alguna forma se consagra el desarrollo del abuso del derecho. La persona que tiene el derecho real de uso y el derecho real de habitación, la persona a quien se le ha conferido el derecho real de uso o el derecho real de habitación, no puede, en virtud de esos derechos, dejar de conservar las cosas. Tiene que conservar las cosas que se le entregan como un buen padre de familia. Tiene que ejercer sus derechos con moderación y los cuidados propios de una persona que es buen padre de familia. Es decir, tiene que conservarlos y tiene que mantenerlos. Si no lo hace, viola el derecho. No estamos hablando del incumplimiento de una obligación contractual, porque el derecho de uso no es un contrato, el derecho de habitación no es un contrato, el usufructo y la nuda propiedad no son contratos, son derechos reales. Y en virtud de lo dispuesto por el artículo 877 del Código Civil, esa violación, ese abuso, esa falta de conservación hace aplicar la teoría. Y hace aplicar la teoría en materia de responsabilidad, porque no hay conservación, no hay cuidado. Lo propio podría decirse de los artículos 891 y 892. El 891 expresa, consagra, que los predios inferiores están obligados a recibir las aguas de los predios superiores. También consagra que la persona que es propietaria del predio superior por el que discurre un hilo de agua no puede ni trancarlo, ni hacer trinchos, ni dirigir albañales, ni aguas fétidas, malolientes, podridas al predio
inferior, de manera que hay abuso de los derechos cuando en virtud de esa corriente que discurre de un predio a otro por el simple fenómeno de la gravedad, se impide ese normal discurrir de las aguas, o se ejecutan conductas como trancar las aguas, o dirigir albañales contra el predio vecino. El propietario de una heredad, dice el artículo 892, no puede hacer un uso indebido de las aguas. O sea, puede usarlas para su propio beneficio, puede usarlas para el reguío, puede usarlas para su empresa artesanal. No puede dañarlas y conducirlas dañadas a su vecino. No puede trancarlas y las aguas sobrantes tienen que volver al cauce para que puedan ser utilizadas por las demás personas. Clara disposición en materia de abuso del derecho, entonces, esos supuestos que se consagran en las disposiciones que les he referido, los artículos 891 y 892. Dice el artículo 898 de ríos, de lagos e inclusive del mar, no pueden impedir la navegación, ni pueden abstenerse de que los navegantes saquen sus barcos, sus canoas, sus balsas a la ribera, que los aseguren a los árboles, que los carenen, que los reparen, que sequen las velas, porque lo anterior constituiría un fenómeno de abuso del derecho. Esa situación, por ejemplo, cuando uno visita las Islas del Rosario en Cartagena y le hacen el tour correspondiente y va en una barca y de pronto lo acercan a una isla que dice prohibido desembarcar, no se puede desembarcar, y el lanchero dice a esa isla no se puede penetrar porque han prohibido desembarcar. Pues ese es un fenómeno que muestra claramente una situación de abuso del derecho. Ustedes se imaginan un pescador que no puede arreglar su canoa, que no puede arreglar su vela y no pueda conducir su canoa hasta la playa de una isla, así sea de propiedad privada. Se incurriría entonces en un fenómeno de abuso del derecho. Hay abuso del derecho en los términos del artículo 987, cuando se habla de servidumbres de tránsito, cuando se habla de servidumbres de acueducto, en virtud de las cuales el propietario del predio sirviente, que es quien está agravado con esa servidumbre, ejecuta o acomete obras que impiden el libre desarrollo de la servidumbre, como trancar el paso, como no permitir el tránsito, como poner obstáculos en el camino para que no pueda entrar el propietario del predio dominante y acceder al suyo, como trancar el hilo de aguas que está conducido por un acueducto o por un viaducto, de manera que todas esas situaciones constituirían fenómenos de abuso del derecho. Constituye un típico fenómeno de abuso del derecho en el término del artículo 987 del Código Civil el construir el propietario de un predio sobre el lindero del predio vecino. De manera que si yo voy a construir una casa y voy a poner el alero de mi casa allende el límite porque penetra al predio del vecino, lo anterior constituye un típico fenómeno de abuso del derecho. ¿Por qué motivo? Porque estoy invadiendo el espacio dentro de la línea imaginaria o material del lindero hacia arriba. Tengo que construir dentro de mi predio. No puedo poner el techo de mi casa en el predio del vecino. Así como no puedo dirigir contra ese predio ni albañales ni aguas sucias, tampoco puedo construir o invadir en forma por el espacio aéreo el predio del vecino. Constituye abuso del derecho permitir la ruina de una edificación. En los términos del 988
se establece claramente que el no conservar las edificaciones que son propias, cuando se deja un edificio que se deteriore en forma que amenace ruina y con esa amenaza de ruina pueda comprometer los edificios vecinos, se incurre en un abuso del derecho. Se incurre en abuso del derecho en los términos del 1002, cuando se cava un pozo inútil, es decir, se perfora en el suelo de mi propiedad un pozo para buscar agua y resulta que ese pozo es inútil y se cava tan profundo que acaba con las aguas de los pozos de los demás. Desde ese punto de vista, el artículo 1002 del Código Civil manifiesta como abuso del derecho esa conducta. En materia de la función jurisdiccional, existe una conducta típica consagrada en lo que fue el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, desaparecido, en el Código General del Proceso. Decía la disposición del artículo 40 que cuando un juez o un magistrado produce una sentencia con un error inexcusable, sentencias movidas por dolo, o por fraude, o por abuso de autoridad, o providencias que omiten o retardan injustificadamente los fenómenos judiciales, o como lo dije al principio, con error inexcusable, advertido de la parte que lo sufre, esa persona era obligada a responder de los daños y los perjuicios causados a quien lo sufría. Pues bien, el artículo fue modificado y la responsabilidad, si hablamos de la responsabilidad por el hecho propio, dentro de la esfera de la responsabilidad civil contractual o extracontractual, se trasladó y se convirtió en responsabilidad por el hecho ajeno. De manera que ¿quién responde de los daños causados por los jueces en sus providencias, en donde obran con dolo, con malicia, con error inexcusable? El Estado. Porque los jueces son agentes del Estado. Y si ustedes revisan con detenimiento los juicios que en este momento se siguen al Estado colombiano con relación al abuso de los derechos de los jueces, en particular en las providencias que quitan la libertad de las personas, verán que la gran mayoría de todos los procesos tiene como causa esa situación. En los términos del artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, antes respondían los jueces. En los términos de las nuevas disposiciones y en materia de la responsabilidad por el hecho ajeno responde el Estado. De manera que cuando los jueces son improvidentes, cuando los jueces no se ajustan al rigor de la ley, respeto el criterio jurídico, todos tenemos un criterio jurídico. Pienso que es muy difícil que un juez de la República obre sin criterio para imponer una medida de aseguramiento. Así como me parece insólito que se dejen vencer los términos judiciales por parte de los funcionarios públicos que tienen a su cargo esa actuación y por eso recobren la libertad quienes están privados de ella. Constituye un fenómeno de abuso del derecho. No cuantifiquemos la medida ni pensemos en la gran cantidad de dinero que pagará el Estado por esas situaciones anómalas, pero eso constituye un fenómeno de abuso del derecho. Hay también abuso del derecho en la actividad de litigar, cuando los abogados adelantamos actuaciones procesales que causan perjuicio a la parte o que causan perjuicio a terceros con motivo de conductas temerarias, con motivo de conductas de mala fe. Hoy por hoy, esas conductas están tipificadas desde el anterior Código de Procedimiento Civil y, por ejemplo, la norma del 73 del Código de Procedimiento Civil anterior expresaba 5 casos en los que se da esa deslealtad y ese abuso
en materia del litigio. Primera, cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, de la excepción, del recurso, de la oposición, del incidente o del trámite. Segunda, cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad. Tercera, cuando se utilice el proceso del incidente o el trámite para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos. Cuarta, cuando se obstruya la práctica de las pruebas. Quinta, cuando por cualquier otro medio se entorpezca reiteradamente el desarrollo normal del proceso. Existe abuso del derecho general de prenda del acreedor consagrado en el 2488. Recordemos que la disposición dice que el acreedor puede perseguir la totalidad de los bienes del deudor, los bienes muebles, los bienes inmuebles, los bienes presentes, los bienes futuros, para que el juez de la República los convierta en dinero a través de los remates y con ese dinero se pagan las obligaciones. Lo que no podemos hacer los abogados en ejercicio de ese derecho general de prenda que tiene nuestro cliente, que es el acreedor, es abusar de él en la medida de embargar y secuestrar todos los bienes del deudor por una simple deuda de 10 millones de pesos. Habida consideración de que todos los bienes del deudor tendrán una significación económica muchísimo mayor. ¿Por qué voy a embargar bienes que valen 1.000 millones de pesos para tratar de recaudar por la vía judicial una deuda que vale 1 millón, 2 millones, 10 millones, 100 millones de pesos? Si bien es cierto que las normas procesales pueden limitar los embargos, y el embargo surge de la petición que hace el acreedor a través de su abogado para cumplir con esas medidas cautelares, lo cierto es que existe abuso del derecho en la medida de llevar al extremo las medidas de embargo, valga la redundancia, o de secuestro por deudas que no tienen la cuantía de la totalidad de los bienes embargados o la totalidad de los bienes secuestrados. Lo que les he referido podríamos advertirlo como una serie de manifestaciones del Código Civil con relación al fenómeno del abuso del derecho. O sea, ustedes leen las disposiciones referidas, las estudian y pueden encontrar cómo, en alguna medida, quien se encuentra en esos supuestos de hecho incurre en abuso del derecho porque usa, goza o más bien hace mal uso o hace mal goce del derecho que le confiere el ordenamiento jurídico. El abuso del derecho se aplica también en otras ramas del ordenamiento jurídico. Voy a tratar de presentar, por lo menos en forma breve, la teoría del abuso del derecho en materia laboral, la teoría del abuso del derecho en materia mercantil, la teoría del abuso del derecho en materia administrativa y por último haré referencia a dos temas que me parecen bien importantes: el fenómeno de la competencia desleal como medida de abuso del derecho y el fenómeno del abuso de la posición dominante también como medida de abuso del derecho. Permítanme, por lo menos en forma breve, inducirlos frente a estos temas. En el Código Sustantivo del Trabajo existen normas puntuales y especiales, en virtud de las cuales las partes de ese contrato laboral, contrato de trabajo, pueden romperlo. Generalmente, cuando analizamos el tema desde el punto de vista civil, decimos que los contratos válidamente celebrados solamente pueden ser resiliados por las partes de común acuerdo o solamente pueden ser terminados por las causas legales. Fenómenos puntuales que estudiaremos en su momento cuando hablemos del artículo 1602, cuando hablemos del artículo 1625.
con las excepciones que consagra la ley. Pues bien, en materia laboral existe la figura de la terminación unilateral del contrato de trabajo. Ello implica que el empleador puede terminar unilateralmente el contrato de trabajo. Ello implica que el trabajador puede terminar unilateralmente el contrato de trabajo. Lo pueden hacer en los términos de la ley. Simplemente acudir al decreto 2351 de 1965 en su artículo 7 y acudir al artículo 6 de la ley 50 de 1990, porque quien rompe unilateralmente el contrato de trabajo con justa causa no paga daños y perjuicios, pero quien rompe unilateralmente el contrato de trabajo sin justa causa, y las justas causas están determinadas en la ley laboral, se hace acreedor al resarcimiento de daños y perjuicios. Esa acción de responsabilidad laboral es la acción que pone en ejecución el fenómeno del incumplimiento del contrato, tanto por parte del trabajador como por parte del patrón, por parte del empleador. De manera que si se viola la obligación de mantener el contrato, si es a término fijo por el término de duración, 1 año, o si es a término indefinido mientras dure esa relación y no se den las causas que establece la ley de la terminación, y uno de esos dos extremos de la relación laboral lo termina, pagará daños y perjuicios. Es la clara manifestación de la responsabilidad laboral, prevista en el ordenamiento jurídico laboral y prevista como efecto del abuso del derecho. Yo puedo terminar el contrato. Tengo el derecho para terminar el contrato, pero si lo hago, y lo hago sin justa causa, respondo y pago daños y perjuicios. Pero no es la única manifestación en el derecho laboral. Otra clara manifestación al respecto existe en el derecho de huelga. El derecho de huelga es inclusive, o está inclusive consagrado como tal en la Constitución Nacional. Es decir, el artículo 56 de la Constitución Nacional reconoce el derecho de huelga, implica el cese temporal y pacífico del trabajo efectuado por los trabajadores de una empresa con fines económicos y profesionales, previo a los trámites establecidos en la ley laboral, tal como lo dice el artículo 429 del Código Sustantivo del Trabajo. Pero lo que no se permite dentro del régimen de la libertad de la huelga es causar daños a los equipos de la empresa, causar daños a las personas que no están de acuerdo con la declaratoria de huelga. El derecho de huelga es sagrado, pero tiene responsabilidades. ¿Será posible que en el ejercicio del derecho de huelga se puedan dañar, como era frecuente de tiempo atrás, los equipos de la refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja o en Cartagena? ¿O se puedan dañar, como sucedió en una ocasión, todos los equipos tecnológicos que tenía en su momento Telecom por parte de los huelguistas? De manera que eso constituye un fenómeno de abuso del derecho. La ley protege el derecho de huelga, pero también condiciona el derecho de huelga a la ritualidad legal e impone obligaciones para las partes. Así como impone obligación al empleador de no quebrar la huelga, de no acabar la huelga y de no utilizar medios torticeros para acabar con la huelga. Es un fenómeno de simple respeto a la libertad de la empresa y a la libertad de los derechos colectivos de los trabajadores. Pienso que puedo traer a colación un tercer instrumento en donde se pueden encontrar fenómenos de abuso del derecho: el reglamento interno de trabajo. ¿Por qué motivo? Primero, porque el reglamento interno de trabajo lo hace el empleador, el patrón. Y segundo, porque no necesita autorización oficial. Antes de mucho tiempo atrás se requería autorización, lo revisaba el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se presentaba ante los inspectores de policía del Ministerio del Trabajo
y se aprobaba. Ahora simplemente en ejercicio de los derechos consagrados en el ordenamiento jurídico laboral, lo establece, lo determina, lo pone en ejecución el empleador. ¿Y qué sucede cuando en esos reglamentos se incurre en conductas de abuso del derecho? Pónganse ustedes a pensar. Hay reglamentos que establecen prohibiciones para tener relaciones afectivas los trabajadores de la empresa. ¿Será que eso constituye un abuso del derecho? ¿O será que eso constituye margen dentro del fenómeno disciplinario? Para mí eso constituye un abuso del derecho. De pronto prohibir las ventas que se ejecutan por parte de los trabajadores, las rifas que hacen los trabajadores y demás. De pronto imponer jornadas laborales por encima de las jornadas legales. Allí se estaría también violando la ley. O poner trabajos a las personas menores de 16 años de edad o a las personas que tengan 16 años de edad. En virtud de esa situación, estaríamos frente a la presencia de un abuso del derecho. Podríamos sintetizar entonces esa situación en la ruptura unilateral del contrato de trabajo, en el fenómeno del derecho de huelga y en el fenómeno de los reglamentos establecidos por el patrono hacia los trabajadores. Principios de abuso del derecho en materia laboral. Pero en materia laboral no existe consagración directa de norma como sí existe en materia mercantil. Entendemos que hay justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo y entendemos que existen causas que no son justas para hacerlo. Podríamos confrontarlas y encontrar allí una clara manifestación del fenómeno del abuso del derecho. Miremos el fenómeno del abuso del derecho en materia administrativa. En materia administrativa, el abuso del derecho toma una connotación especial y se conoce con el nombre de desviación de poder. Desviación de poder que ejecuta quien lo tiene, que ejecuta el servidor público. No estamos hablando de una relación privada, estamos hablando de una relación pública, en donde el servidor público usa o mal usa su poder y causa una lesión y causa un detrimento a la persona que es destinataria de esa acción. Permítanme, les leo dos definiciones con relación al fenómeno del abuso de los derechos en materia administrativa y en particular con relación a la desviación de poder. Maurice Auriu dice que el desvío del poder está constituido por hechos de una autoridad administrativa que, observando las formalidades requeridas y realizando un acto de su competencia, en razón de la persona funcional, y no violando la ley, usa de su poder con un fin y motivos distintos a aquellos de los cuales se le confirió, es decir, con un fin y motivos no admitidos por la moral administrativa. El insigne profesor Jaime Vidal Perdomo, famoso administrativista, dice que hay desvío de poder cuando se emplea una facultad otorgada por la ley con un fin distinto del que la ley quería al otorgarla, y que entonces es preciso buscar la intención que tuvo la ley al crear una competencia y el fin que ha querido el funcionario al dictar ese acto. Dice Vidal Perdomo que la jurisprudencia colombiana, y pienso yo que inclusive la legislación en el nuevo Código Contencioso Administrativo y de Procedimiento Administrativo, ha hecho casi que similar ese fenómeno de la desviación de poder con la situación de la falsa motivación, según la cual se anulan los actos administrativos fundados en hechos o actos que no son verdaderos. Lo que resulta de esta situación es que
surgen de pronto dos acciones. La acción típica de la desviación de poder, perdón, la acción de la desviación de poder, no típica, porque no existe una acción típica de desviación de poder, y la acción que se fundamenta en las falsas motivaciones. En el derecho administrativo, el desvío de poder tiene la misma e importante connotación que en materia civil tiene la teoría del abuso del derecho. Son ambas instituciones de la misma naturaleza y de los mismos elementos, solo que aplicados en un campo jurídico distinto. La gran diferencia de los dos radica en cuanto al efecto de la acción, puesto que en materia civil se busca resarcir un perjuicio, mientras que en materia administrativa se genera una nulidad, se genera un fenómeno de invalidez del acto administrativo. ¿Será posible que un alcalde, en ejercicio de su poder, rescinda o anule el contrato que tiene su enemigo político en el matadero de reses y en el expendio de carnes en la galería del municipio por el solo hecho de que sea su contradictor? Y si lo hace, ¿no se genera un abuso del derecho? ¿No se genera abuso del derecho cuando el alcalde ordena al director o al gerente de las empresas municipales quitarle el servicio del agua o quitarle el servicio del alumbrado público o de la luz si lo prestan en el municipio al oponente político o a una persona por malquerencia? Constituye un efecto de abuso del derecho. No constituye un abuso del derecho, pienso yo, el otorgar licencias para taxis en una cuantía exorbitante, como sucedió en algún momento en Cali hace algunos años, en donde se manifestaba que existían determinado número de taxis superiores, inclusive, a los que tenía la ciudad de Nueva York, y el alcalde de turno otorgó licencias casi a 1000 nuevos taxis para que ingresaran al servicio público. ¿Y no será que eso de pronto constituye un abuso del derecho? Y no puede generar solamente a través de la nulidad en virtud de la desviación de poder, sino en los dos primeros casos que le cito, el fenómeno del resarcimiento de los perjuicios y de los daños que sufre la persona afectada con esa medida. Es entonces una manifestación especial en materia del derecho administrativo. En materia de abuso del derecho, en el derecho mercantil, parto del principio del artículo 830 del Código de Comercio. Esa norma, palabras más, palabras menos, dice que el que abuse de sus derechos estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause. De manera que, para mí, la norma es de una claridad total. Si en materia mercantil un comerciante abusa de sus derechos, el fenómeno es sencillo, está obligado a indemnizar los perjuicios. De manera que esos perjuicios pueden causarse, por decirlo en materia de responsabilidad mercantil, de manera contractual o de manera extracontractual. En el Código de Comercio hay muchas normas que presentan fenómenos de indemnización de perjuicios con motivo del abuso de los derechos. Las voy a citar todas para que ustedes tengan una claridad al respecto. Hay lugar a indemnización de perjuicios con motivo del abuso del derecho en la revocación abusiva del contrato de mandato hecho por el mandante. Artículos 1280, 1281, 1283 del Código de Comercio. Hay abuso del derecho en la revocación abusiva del contrato de comisión. Artículo 1308 del Código de Comercio. Hay abuso del derecho en la terminación sin justa causa del contrato de agencia mercantil. Artículos
1324 y 1325. Hay abuso del derecho en la negociación que haga el factor de comercio por su cuenta o a nombre de un tercero sin autorización del preponente con relación a las negociaciones del mismo género que desarrolla el establecimiento comercial. 1339 del Código de Comercio. Hay abuso del derecho cuando un banco paga un cheque falso, cuya cantidad ha sido alterada, salvo que exista culpa directa o indirecta del cuentacorrentista. Lo dice el artículo 1391 del Código de Comercio. Y hay abuso del derecho cuando un establecimiento crediticio hace un pago de sumas depositadas a personas distintas del titular de la cuenta, como lo dice el artículo 1398 del Código de Comercio. Hay una norma especial en el Código de Comercio que es el 1346. Esa norma, si bien no impone una condena pecuniaria por el abuso del derecho, sí establece una sanción para el corredor que en ejercicio del contrato de corretaje falte a sus deberes, quebrante de buena fe, quebrante la ley, la buena fe, la lealtad debidas. Y resulta que esa sanción es supremamente drástica. Dice que el corredor será suspendido durante 5 años en el ejercicio de su cargo. Y dice que si reincide será definitivamente inhabilitado. De manera que hemos observado panorama civil, el panorama laboral, el panorama administrativo y hemos encontrado finalmente el panorama mercantil a través del artículo 830, porque en el derecho mercantil, reitero, el abuso de los derechos es fuente principal de las obligaciones. Dos breves referencias al abuso del derecho en materia de libre competencia y al abuso del derecho en materia del fenómeno del abuso de la posición dominante. En Colombia, la Constitución consagra de una parte la libre competencia como un derecho económico. Lo consagra en el artículo 333 de la Constitución Nacional, que dice que la libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. A renglón seguido, en los artículos tanto 333 como 334, la Constitución manifiesta que vivimos dentro de un sistema de economía mixta, en donde se garantiza la actividad económica, se garantiza la iniciativa privada, el bien común, pero que se respetan los derechos adquiridos y el manejo de la economía desde el punto de vista de la planificación está deferido al Estado. De manera que no es ni propiamente la consagración del sistema capitalista, ni es propiamente la consagración del sistema socialista, sino es simplemente lo que antiguamente manifestaba el doctor López Michelsen, diciendo que tenemos un Estado libre con intervención económica desde el punto de vista de la planificación. Y esa concepción implica que los negocios fundamentales y la mayoría de los negocios se deben realizar por las personas de derecho privado. Que el Estado no debe tener ni fábricas, ni muelles, ni puertos, ni bancos, ni actividad económica ninguna. Debe controlarlas. Y para eso existen las superintendencias y los organismos de control. Desde hace ya bastante tiempo, el Estado no tiene intervención en la distribución de los alimentos. El fenómeno del Instituto Nacional Algodonero, el fenómeno del Instituto Nacional de determinados bienes se acabó. El fenómeno de la propiedad de los bancos en cabeza del Estado se acabó. Solamente tenemos uno, que es la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, Banco Agrario de Colombia S.A., en poder del Estado. De manera que la iniciativa privada cumple en los términos del 333 y 334 con el manejo de la economía, pero la planificación de la economía se rige a través de los planes nacionales de desarrollo
y el Estado tiene esa planificación y tiene ese poder de planificar. Dentro de esas concepciones de la libre competencia encontramos el fenómeno de la concurrencia en materia negocial. Y de manera que esa concurrencia en materia negocial implica que, si bien es cierto, las partes pueden ejercitar el fenómeno de la libre empresa, hay estatutos variados en Colombia que prescriben sobre la competencia desleal. Antiguos, la Ley 31 de 1925, la Ley 59 de 1936, la Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992, la Ley 178 de 1994 y la Ley 256 de 1996. Tal vez los últimos dos citados se consideran como los estatutos orgánicos de la competencia desleal. En esos estatutos orgánicos encontramos diversos artículos en donde se manifiesta que todo acto que se realice en el mercado cuando resulte contrario a las sanas costumbres, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando se encuentre encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o de los consumidores o el funcionamiento concurrencial del mercado, se mira como un acto de abuso del derecho, se mira como un acto de competencia desleal. El comerciante puede crear cualquier empresa, siempre y cuando sea lícita, esté acorde con la ley, las buenas costumbres y el orden público. No puedo crear una empresa que fabrique armas, porque eso tendría un objeto ilícito. No puedo crear una empresa que se dedique a la distribución de heroína ni de cocaína, porque eso tendría un fenómeno de objeto ilícito. Y si tengo mi actividad de libre manejo del mercado y accedo al mercado, no puedo ejercer mi actividad lastimando a los demás, lastimando a los otros comerciantes que produzcan lo mismo, etcétera, etcétera. Esos actos de competencia desleal constituyen un fenómeno de abuso del derecho. Hace un tiempo tuve un caso que se los quiero comentar para que ustedes logren encuadrar el fenómeno de la teoría dentro del fenómeno concurrencial del mercado. Una empresa producía un perfume llamado 7 Esencias de los Andes, un perfume muy barato, un pachulí, y la mayoría de sus compradores eran las personas del sur del Valle del Cauca, del norte del Cauca, de Nariño. Compraban ese producto y lo vendían con bastante éxito en distintas presentaciones con un empaque de plástico blanco que tenía una especie de punta de diamante en el empaque y la gente lo distinguía. Apareció de pronto otra compañía que sacó al mercado un producto similar en olor, similar en fragancia, pues las fragancias son fragancias que surgen a partir de fenómenos naturales o artificiales, en un envase similar blanco con unas puntas de diamante en el envase, pero le cambiaron el nombre y le pusieron 7 Esencias Andinas, de manera que en el mercado coexistían dos productos, ambos iguales desde el punto de vista de su naturaleza, uno llamado 7 Esencias de los Andes y otro llamado 7 Esencias Andinas. La empresa que producía 7 Esencias de los Andes, nuestros clientes, consideraron a través del estudio de las normas sobre competencia desleal que allí había una clara medida de competencia desleal. Clara medida que afectaba a las ventas, que afectaba a los ingresos, que afectaba a los beneficios de la empresa. Se adelantaron las medidas pertinentes
y para no alargar mucho el cuento, se profirieron sentencias por parte de los jueces y por parte de los inspectores de policía, las segundas en virtud de las cuales se sacaron de las góndolas de los supermercados el segundo producto y la primera en la cual se adelantó un proceso de responsabilidad prácticamente mercantil frente al fenómeno de la competencia desleal por daños y perjuicios. De manera que los invito a que tengan una claridad frente al tema de esa competencia desleal, a que revisen esa ley 256 de 1996, a que revisen el artículo 20 de la ley, donde se establecen claramente la acción declarativa y la acción de condena, y la acción preventiva o la acción de prohibición, y cómo frente a esa situación se desarrollan estos fenómenos. Por último, en tratándose de la competencia desleal, para que exista el resarcimiento del daño como un fenómeno de responsabilidad especial, se requieren los mismos fenómenos o elementos previstos en el ámbito de la responsabilidad extracontractual, pero referidos a los siguientes parámetros que los quiero citar para que les queden claros. Primero, la existencia de un acto que resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, o que atente contra el principio de la buena fe comercial, o que en alguna medida afecte los usos honestos en materia industrial o comercial. En síntesis, que se dé un acto de competencia desleal. En segundo lugar, que ese acto de competencia desleal cause daño a un comerciante. Y en tercer lugar, que ese acto de competencia desleal que genera el daño se produzca como consecuencia del ejercicio de una conducta de competencia desleal, lo que implica, dicho en otras palabras, que exista la relación de causalidad entre el daño causado y la competencia desleal. De manera que si ustedes estructuran esos tres elementos, pueden tener acceso a esa acción que es una acción de responsabilidad en donde hay una condena estrictamente patrimonial. Permítanme, por último, hablar sobre el fenómeno del abuso del derecho en la posición dominante. Al respecto, quiero expresar lo siguiente. Hay situaciones que no son necesariamente jurídicas, en las que una persona se encuentra con otra persona en una posición prevalente por razón de poder político, por razón de poder económico, por razón de conocimiento, de tecnología, de posición social, o simplemente por tener la potestad para ejercer un derecho que en últimas supone preeminencia. ¿Cómo no podemos decir que un profesor está en una posición dominante frente a un alumno? Por el solo hecho de sentarse en la cátedra y dictar la materia. ¿Cómo no podemos advertir que el empleador está en una posición dominante frente al trabajador? ¿Por qué motivo? Porque es quien le paga, porque es quien hace posible el fenómeno del elemento esencial de la remuneración del salario. ¿Cómo no decir que en alguna forma se encuentra en un estado de prevalencia la persona que es donante frente a la persona que es donataria, o la persona que subvenciona las necesidades de vida de una persona frente a otra que no tiene medios de fortuna? De pronto, frente al fenómeno del principio de la igualdad, entendemos que en los seres humanos y en la relación de los seres humanos debe existir una par condicio creditorum, o sea, las personas que se encuentran en esa relación deben estar en una relación de pares, deben estar en una relación de igualdad. Pero también sabemos que en la práctica y que en la vida normal esa situación no es real, esa situación no es cierta, y muchas veces encontramos fenómenos a través de los cuales surge la posición dominante. La encontramos en los contratos de adhesión. Cuando yo firmo un contrato de adhesión, el contrato de transporte que firmo con Avianca, pues yo escojo de pronto el medio de transporte que es el avión y escojo aproximadamente la hora. ¿Y será que esos contratos se cumplen con rigor frente a lo que determinamos en esas materias? Sabemos que no.
sabemos que se hace valer las condiciones prioritarias. Cuando ustedes firman un pagaré para la concesión de un crédito con un banco, ¿no será que en ese pagaré existen cláusulas como las aceleratorias, que muchas veces no tienen sentido y en virtud de los cuales me obligo a cumplir una serie de prestaciones a favor del banco que pienso inclusive no tienen relación con el derecho de crédito? ¿No será una manifestación esa de una posición dominante? Pues bien, cuando en virtud de una relación se da una posición dominante y se causa un daño patrimonial a la persona, creo que tiene perfecta justificación y operancia la teoría del abuso del derecho con motivo de la posición dominante. No estoy hablando en materia laboral, por ejemplo, del acoso laboral, porque tiene una reglamentación típica. Ni estoy hablando del acoso sexual, porque tiene reglamentaciones típicas. Pero si no existe esa reglamentación típica y se da frente a dos personas, una de las cuales tiene prepotencia, preponderancia frente a otra que no la tiene, y se causa un daño y se causa un demérito, ¿por qué no atender la teoría del abuso del derecho en materia de la posición dominante para que la gente que la sufre pueda tener la indemnización de los daños y los perjuicios? El fenómeno lo encuadraríamos igual que en la competencia desleal, igual que en el fenómeno administrativo, en la tipología de la responsabilidad civil extracontractual, solo que con una consagración especial. Se deben demostrar los tres elementos: el fenómeno de la prevalencia de la posición dominante, el fenómeno de la actuación generada por la persona que tiene esa posición dominante, el daño y el nexo causal. Si ustedes logran estructurar en materia del tema que estamos tratando esos tres elementos, pues simplemente podríamos considerar que es una clara manifestación del principio. Hasta aquí el tema. Hemos hecho un recorrido muy amplio, desde el fenómeno del derecho romano hasta el fenómeno de la aplicación de la teoría en Colombia. Cogimos todos esos conceptos de Yocerán, vimos cómo se aplican, los trae la jurisprudencia con Arturo Tapia Espilonieta, cómo se desarrollan en Colombia y cómo hay unos criterios frente al fenómeno, y frente a la misma estructuración presentamos las dos acciones generales, una con responsabilidad y otra inusual, insólita, exótica, que es la actio de abusus indebiti, no conocida pero presente. Es que el derecho nos da la posibilidad de ejercitar las acciones cuando tenemos los supuestos de hecho y de derecho que nos otorgan un derecho subjetivo. No es que tengamos necesariamente que aprendernos de memoria el Código de Procedimiento Civil o el Código General del Proceso para saber cuáles son las acciones que surgen del derecho sustancial. No, es que las podemos ejercer, las podemos buscar, las podemos entender. De manera que les pido que se acerquen a ese principio general del derecho, para que lo utilicen, para que lo apliquen y para que tengan una exacta medida de cómo funciona. Muy amables, mil gracias. En la